desarrollado nuestra página de YouTube como una herramienta para su crecimiento espiritual y desarrollo de liderazgo. Ahí encontrará todos los videos de las clases que están organizadas por módulos. Primero que todo, le invitamos a que se suscriba a nuestra página. Esto le ayudará a tener acceso y repasar libremente todas las clases en la medida que las vamos subiendo. Le recomendamos que le haga clic a la campana para recibir notificaciones de cada nuevo video que subimos en la página. También usted tendrá acceso directo a la página del Distrito Mid-South para obtener las notas de cada clase. Simplemente haga clic en el icono a la mano derecha. Ahí encontrará el calendario de clases por módulos y las notas de cada clase como recurso para su desarrollo personal. Puede dejarnos saber que está siendo bendecido con un simple like o me gusta. Esta es una forma de comunicarnos y decir amén al contenido de la clase. Adicionalmente, puede escribirnos sus comentarios. Queremos escuchar. Y como parte activa de compartir el mensaje a todo el mundo, simplemente puede hacerle clic a compartir o share. Todos necesitan escuchar la sana doctrina. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Es una responsabilidad de todos. Muy buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos en la clase del día de hoy. Buenos días, realmente hoy es la última clase que tenemos con el pastor Obed. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra y el fruto de su palabra a través de esta enseñanza que hemos tenido con el pastor Obed Sanabria. Abra su mente, su corazón, abra su libro. Hoy vamos a tener una clase espectacular. Usted necesita tomar notas. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por este seminario de 0 a 100, Señor. Hablemos siempre. De 0 a siempre. Padre, gracias por tu amor. Padre, bendice este tiempo, bendice al pastor Obed, su ministerio, su corazón, su visión, su perspectiva en el reino de Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Obed. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme compartir con ustedes la palabra del Señor. Es algo que me apasiona. Gracias a la pastora María Inés, el pastor Carlos, por tener a bien contar conmigo. Y para mí ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, todo lo que tenga que ver con la palabra y todo lo que tenga que ver con la formación de los niños y niñas y de nuestros hijos, pues por favor, siempre será un deleite y de verdad que le doy gracias al Señor por este privilegio tan maravilloso. Hoy quisiera tocar un tema. Hemos visto hace 8 días sobre la importancia de los padres en la formación. Y cuando hablamos de la formación, es importante lo que pasa en la familia. A veces nosotros como cristianos enfocamos en el tema de la iglesia y creemos que la iglesia es el templo, las 4 paredes que tenemos ahí donde asistimos y nos reunimos cada domingo. Sin embargo, debemos recordar primero que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que la iglesia somos nosotros, no tanto el lugar como tal, el edificio, sino nosotros somos la iglesia y por eso debemos vivir los principios del reino, los principios del Señor en medio de nosotros, en medio de la familia. Así que en estos días, cuando estamos hablando un poco del tema de confinamiento, estamos hablando del tema de estar a veces encerrados, el teletrabajo, trabajar desde casa, pues eso ha hecho que sea difícil las relaciones familiares. Y ahí es donde está el desafío. Y a veces nosotros nos sentimos un poco frustrados porque sentimos que nuestra familia como que no debería ser modelo, porque parecería que una es la familia que mostramos en el templo. Cuando estamos en el templo, todos ahí nos abrazamos, alabamos a Dios, cantamos hermoso. Alguna vez una señora le dice al esposo que ¿por qué no le dice al pastor que por favor que los deje vivir ahí en el templo? Y el esposo en ese momento estaba adorando al Señor, no estaba ahí cantando, Hijo de Dios, recibe hoy. Oye, estaba en un momento de adoración maravilloso y de pronto el esposo reacciona y le dice, pero ¿por qué me dices que le digamos al pastor que vengamos a vivir aquí? Nosotros tenemos nuestra casa. Y entonces ella le dice, ay, es que usted aquí es tan lindo. Y yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? No solamente ser lindos en la iglesia cuando nos reunimos con los demás, sino cómo ser cristianos, cómo vivir la fe, vivir la palabra de Dios y su presencia aún en medio de nuestra familia, en nuestro hogar.
Pero quisiera, pensando en lo difícil de las relaciones familiares y cómo estas afectan a nuestros hijos, que pensemos en una familia que todos conocemos, que se llama la familia patriarcal. Ustedes saben, la familia patriarcal está compuesta por los tres patriarcas y creo que todos los conocemos. Estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y estos tres patriarcas nos muestran toda la dinámica y lo difícil que es ser familia y cómo lo que pasa en la familia va a afectar también o redunda en todo lo demás. Y por eso cuando miramos la familia patriarcal podemos ver algunos desafíos, podemos ver todo lo que puede pasar y cómo ellos enfrentan sus luchas, porque sí, a veces los vemos como esos modelos de fe y claro, Abraham es un modelo de fe, Abraham es un modelo de obediencia, pero quiero que tengamos otra mirada y es que estudiemos por un momento el tema de la familia, estudiemos por un momento lo que pasa ahí adentro de la familia y cómo tuvieron sus luchas. Y para ver esta familia patriarcal, yo quiero que arranquemos estudiando la vida de Isaac. Y a través de Isaac vamos a ver a Abraham y después vamos a ver a Jacob, pero ver cómo se enfrentaron sus luchas y los problemas familiares, porque es ahí donde quiero detenerme, que la familia patriarcal fue usada por Dios, es una familia, por así decirlo, que ha sido referente en el mundo, no solamente judío, sino también cristiano de la palabra de Dios, pero cómo ellos tuvieron sus luchas y cómo la palabra del Señor muestra las luchas que tuvieron de familia y aún el efecto del pecado de nuestra familia y por qué se nos es difícil construir familia o construir sociedad en estos momentos. Ahora, para mirar, quiero que vayamos empezando en Génesis capítulo 25, el verso 20, y vas a leer un detalle. Dice ahí, Génesis 25, verso 20, dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. ¡Wow! Esto ya nos llama la atención. Usted dirá, pero pastor, ahí solamente hay un versículo. Sí, pero mire, es interesante. Aquí nos habla Isaac. ¿Y en qué momento Isaac piensa en casarse o en qué momento Isaac toma una mujer como esposa? ¿En qué momento? Dice, a los 40 años. ¡Wow! Uno diría, ¿cómo es posible que a los 40 años por fin esté tomando una mujer para tener una familia? ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene que esperar tantos años para empezar una familia, para tener un hogar, para tener una esposa? Y uno diría, bueno, es que en esa época pues se casaban tarde. No, siempre se han casado muy temprano. Es más, si tú miras las familias antepasados, se casaban muy jóvenes, tipo 19, 20, 21, 22, están pensando en casarse. Hoy creo que la edad de casarse está alrededor de 29 a 30. No sé cómo es en Estados Unidos, pero más o menos es una edad donde las personas piensan en casarse. Hoy en día a veces se posterga después de los 28 o 30 por el tema de estudio, por el tema de economía, por el tema de la estabilidad laboral, económica. Entonces pensamos en, bueno, ya cuando tengamos el apartamento, ya cuando tengamos la carrera. Bueno, algunas personas esperan, pero generalmente ya empiezan relaciones muy jóvenes. El tema es que uno ve a Isaac a los 40 años y tú no ves que tuvo una novia, ¿no? No es que llevaban 15 años de novios y entonces todavía no habían decidido casarse y lo estaban esperando. No, vemos que en este momento es a los 40 años que toma a una mujer para casarse. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ahora, si tú miras bien en la palabra, Isaac no está buscando una esposa, se la buscan. O sea, Isaac no se casa, a Isaac lo casaron. Si tú miras ahí en ese mismo capítulo, bueno, en el capítulo 24, los primeros versículos, dice la palabra del Señor, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Yo quiero que saltemos el verso 4, dice que tome mujer para él, dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Wow, esto llama la atención. Porque ¿quién es el que piensa en lo importante de casarse en la familia? ¿Quién es el que piensa en ese tema? Es Abraham, no es Isaac. Isaac está solo, soltero y feliz. ¿Cómo es posible que en este momento Isaac esté tranquilo? Y es Abraham el que está preocupado por el tema de la familia, por el tema de la descendencia. Mire, uno mira que Abraham había sido bendecido en todo. Los primeros versículos dice eso, Dios lo había bendecido, o sea, Dios le había prometido una gran tierra, un espacio, dijo, para donde mires, ese es tu territorio. Y ahora no solamente le prometió una gran tierra, le ha prometido también hacer de él una nación grande. Y él dijo, mire, ya a esta edad y mi hijo lo veo soltero. O sea, ¿cómo va a haber una descendencia? ¿Cómo va a haber una nación si mi hijo no está pensando en casarse? Entonces, por eso es Abraham el que toma la decisión, el que le busca esposa, el que hace todo el proceso para que Isaac ahora esté y tenga una familia y tenga una esposa.
Ahora, pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué justo a los 40? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó para que Abraham esté pensando que ahora sí es tiempo de tener una esposa? Y para eso yo quiero que vayamos al capítulo anterior. Estamos en el 24, pues sería el 23. Y mire lo que dice el verso 23, o el capítulo 23, verso 19. Dice, después de esto, mire lo que dice, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. ¡Wow! Entonces aquí encontramos otro detalle interesante. ¿Qué evento había pasado antes de que Abraham decidiera buscar esposa? ¿Qué había pasado? La muerte de Sara, la mamá de Isaac. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una relación de una u otra manera. uh, yo sé que va a sonar ahorita fuerte, pero cuando les muestren la palabra van a ver que tengo razón. Un poco posesiva, un poco, por así decirlo, adictiva entre Sara y su hijo. Mire, tú dirás, pero pastor, ¿de dónde sale eso? Mira, esa es una de las consecuencias del pecado. Recuerda cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿cuál fue una de las, bueno, la sentencia que el Señor le da tanto? Ahora, esta sentencia no es el propósito de Dios. Cuando uno mira Génesis 3 no es algo prescriptivo, no es que Dios está diciendo así deben ser las cosas, no. Génesis 3 es descriptivo, o sea, Dios está diciendo las consecuencias que van a haber luego del pecado o por el pecado, cómo las cosas se van a afectar. Y una de las cosas que se afectan en el tema de la mujer, en que hay cambios en la mujer, dice, aumentaré el dolor en tu proceso de dar a luz. O sea, el proceso de dar a luz iba a tener una afectación y esa afectación es que iba a ser mucho más doloroso. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que más nos duelen? Dice la psicología que las cosas que a uno más le duelen también más las ama o más se acerca a ellas. Y ese es el gran problema, que entonces las mujeres hacen de sus hijos su idolatría, o sea, hacen de sus hijos el centro de atención. Si tú miras, hay muchas mujeres que no tienen ningún problema por hacer de sus hijos la razón de su vida. No importa si no tienen una buena relación con su esposa, pues con su esposo, perdón, sacan a su hijo diciendo, aquí está mi hijo, aquí está la razón de mi vida, por él vivo. Es más, si tú escuchas la historia de una mujer que dejó todo por su hijo, tú la aplaudes, tú dices, oye, qué bien, esa mujer que se entregó por su hijo, que estuvo ahí con él y lo apoyó y lo ayudó. Mira, aquí en Latinoamérica el Día de la Madre es uno de los días más fuertes, es donde hay más detalles, donde hay más regalos. El Día del Padre realmente a veces pasa por alto, pero el Día de la Madre es por esa relación, ¿no? Que queda ahí marcada. Es más, una de las palabras que se usan aquí en Latinoamérica, a veces entre esposos, es que el esposo o la esposa le dice a su esposo, mijo, ¿sí? O por ejemplo, en el caso del esposo le dice a la esposa, le dice mamita. Otra vez, mire esa relación ahí un poquito como el complejo de Edipo, esa relación afectiva que a veces termina siendo muy profunda. Ahora, miremos eso, porque si tú miras en el libro de Génesis, unos capítulos más atrás, por ejemplo, en el capítulo 21, el verso 9, dice que hubo una situación en el cual, recuerden que había otro hijo, que básicamente era el hijo Ismael, que era básicamente el hijo de la esclava. Y entonces en ese momento, dice el verso 9 de Génesis 21, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y su sierva Agar, se burlaba de su hijo. Entonces dice, ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esta esclava y a su hijo. Dice, él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Wow. Entonces, ¿qué actitud vemos de esta mamá? ¿Qué clase de mamá es aquí Sara? Aquí vemos una mujer, una mamá posesiva, una mamá que no permite que nadie toque a su hijo, que lo cuida, que mejor dicho es que nadie puede afectar a mi hijo. Y a veces ese es el gran peligro, ¿no? Esa sobreprotección, ese deseo de que nada le puede pasar. Y a veces es una equivocación que tenemos, porque hemos pasado por muchos años, se habló del maltrato de los padres a sus hijos, pero hemos pasado del maltrato a la idolatría. Entonces idolatrizamos a nuestros hijos. Entonces nadie puede tocar a nuestros hijos. Y entonces a veces tratamos de protegerlos más de la cuenta. Y creemos que en esa protección está el amor. Y creo que el amor no está en eso. El amor está, como hemos aprendido, dice el padre que ama a su hijo, lo disciplina, lo forma o lo prepara. Pero a veces tenemos esa actitud como la de Sara de sobreproteger, mejor dicho, de cuidar. Y por eso uno de los grandes peligros, y quiero mencionar el primer cuidado, es cuidado de hacer de tus hijos la razón de tu vida. A veces como que creemos que por eso vivimos, existimos solo por tener hijos. Recuerda lo que le pasó un poco a Raquel, la esposa de Jacob, cuando le dijo a su esposo, dame hijos y si no me muero. Una mujer que era hermosa, una mujer que tenía el amor de su esposo, pero sentía que si no tenía hijos, pues se moría. Y lo paradójico es que justamente ella murió dando a luz a su segundo hijo.
Entonces, lo que estamos hablando es cómo ese efecto del pecado también ha afectado las relaciones. Yo sé que esta es parte de otra conferencia que queríamos ver sobre los efectos del pecado en la familia, que eso es Génesis 3, pero no tendría aquí el tiempo para explicarlo. Pero aquí lo que nos puede mostrar es un ejemplo de cómo el pecado afectó esa relación de padres e hijos. Y este es un ejemplo de cómo entonces volvemos a nuestros hijos nuestra idolatría, nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir. Ahora, es más, si tú miras en la palabra del Señor y más adelante, aunque tenemos la diapositiva, pero cuando Isaac toma a esta mujer que le traen como esposa, ¿a dónde la llevó? Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice la Biblia que lo llevaron ¿a dónde? La llevó a la tienda de su madre. O sea, ¿dónde era que dormía? ¿Dónde vivía Isaac? Isaac vivía en la tienda de la mamá. Y por eso uno ve que había una relación ahí que no estaba bien. Mire, ahí está en Génesis capítulo 24, el verso 66, dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. O sea, ¿qué lugar vino a ocupar la esposa de Isaac? ¿Qué lugar vino a ocupar esa mujer en la vida de Isaac? El lugar de su mamá. Y yo creo que esto es increíble cómo esas relaciones malsanas también afectan a nuestros hijos. Cuando yo no tengo claro que no estoy ahí para idolatrizarlos, cuando tengo claro que estoy ahí para formarlos, pero a veces cuando tenemos esos amores obsesivos, que ha sido el gran problema hoy en el desarrollo de familia, que a veces los idolatrizamos, le estamos haciendo un daño no solamente a nosotros, porque el único que debemos adorar es nuestro Dios, pero segundo, le estamos haciendo un daño a ellos porque claro, ellos se sienten en el centro del mundo y eso también les afecta. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué Sara tenía esa relación tan, por así decirlo, posesiva, tan obsesiva con su hijo? ¿Qué pasó? Y lo que nos muestra la Biblia es que, voy a decir esto que va a sonar fuerte, y por favor, yo sé que esta conferencia, pero la dejé de última porque es la más complicada para mí enseñar. Es porque Abraham era una persona muy cerca de Dios, pero muy lejos de su esposa. Y ese es tal vez el gran problema de muchos ministros, personas que tienen una linda relación con Dios, pero una mala relación con su esposa. Y eso lo vemos en Abraham mismo. Y quiero demostrárselo. Yo sé que esto va a sonar fuerte, pero déjenme, por favor, mostrarlo con la palabra del Señor. Recuerden, soy teólogo, soy biblista, soy exegeta, así que esa es mi pasión, la palabra de Dios. Pero quiero que miren en Génesis 12. Miren lo que dice acá. Dice la palabra, el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Wow. Mire, por fin está reconociendo que ella es hermosa. Ahora, y tanto que diciendo ahora, o sea, ahora me doy cuenta. Ahora no está diciendo que es hermosa por un halago. No está diciendo que es hermosa para reconocerla, para alabarla, para decirle, ah, eres una mujer divina, encantadora. No le está diciendo que es hermosa para de una u otra manera subir su ánimo. Le está diciendo que es hermosa como un problema. Le está diciendo que es hermosa como una dificultad. Mire lo que dice el verso siguiente. Dice, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien. Ah, bueno, en el verso anterior, perdón, que no lo puse en la traducción, pero si quieres, permítame leerlo en la palabra del Señor. Regáleme, ok, regálame aquí un segundito. Dice, verso 12, dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Wow. Entonces, Abraham no está diciéndole, oye, tú eres hermosa, qué bueno. Está diciendo, eres hermosa, qué problema. Oye, por favor, ¿qué clase de esposo es alguien que le está diciendo, tú eres linda? Ah, qué malo que seas linda. Porque está viendo en él el peligro de su belleza, el peligro de lo que es ella. Y por eso el verso 12, ahora sí, el verso 13 que tengo ahora sí aquí, dice, ahora pues di que eres mi hermana, ¿para qué? Para que me vaya bien a mí, dice, por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Wow. Entonces aquí Abraham está diciendo, tú eres hermosa, pero lo único que podemos hacer es decir que eres mi hermana para yo ganar beneficio contigo. Wow. Yo creo que esto habla mucho de Abraham. Ahora, pero miren lo que sigue diciendo. Dice el verso 14, dice, y aconteció
que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer, dice, era hermosa en gran manera. ¡Wow! Oye, mire, hay algo interesante. Es que siempre Egipto se ha caracterizado por tener mujeres hermosas. Yo creo que hasta el día de hoy ha tenido Egipto fama de mujeres bellas. Ahora, en la región de mujeres más hermosas en la historia de esa época, le está diciendo, llega una mujer y llama la atención. Mire, aquí en Colombia tenemos una región donde tiene fama de mujeres muy bellas, que son todas las de Medellín, las del Eje Cafetero, aún las de Cali. Bueno, esa región es muy, muy conocida aún en el mundo hoy en día con esas narconovelas, tristemente, como mujeres muy hermosas. Ahora, tristemente todas operadas, bueno, todas un proceso de belleza más estética, pero tiene fama. No sé cuál en Estados Unidos, cuál es la región que tiene esa fama, pero aquí en Colombia es eso. Entonces voy a poner el ejemplo colombiano porque no tendría cómo decirlo en Estados Unidos, pero es como si una mujer llegara aquí a Medellín, que es un lugar, como les dije, de mujeres hermosas, y llamara la atención. Uno dice, wow, impresionante, porque esta mujer era tan bella que en un país de mujeres hermosas, esta mujer destacó. Pero no solamente destacó la gente del común, porque uno diría, bueno, la gente del común le dice que es hermosa a todas. No, pero mire lo que dice ahí el verso 15, dice, también la vieron los príncipes del faraón y la lavaron delante de él. O sea, no solamente la ve hermosa el pueblo, no solamente la ve hermosa, no solamente la ve hermosa la gente del común, la ve hermosa, dice la Biblia, aún los príncipes que están acostumbrados a ver mujeres hermosas. Y dice, y fue llevada la mujer a casa del faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo, mire lo que le dio, ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos está mostrando ahí? La belleza de esta mujer. Mire, si alguien tenía mujeres hermosas, era el rey. Recuerda, todas las mujeres hermosas, ¿dónde están? En el palacio. Y esta mujer, lleno de mujeres hermosas, dice, esta es más hermosa. Es más, paga por ella, porque en esa época estaba la costumbre de la dote, paga una cosa increíble. Mire, ovejas, vacas, asnos. O sea, como diciendo, esta mujer vale todo lo que pida. Wow. Ahora, perdón, yo quiero preguntar, ¿qué clase de esposo es aquel que deja que su esposa se vaya con otro? ¿Qué clase de esposo es aquel que permite que su esposa sea un beneficio para él? ¿Qué clase de esposo está bien con eso? Y yo te digo algo, ¿quién es el que está poniendo en riesgo la promesa de Dios? Abraham. Abraham, siendo el siervo de Dios, está poniendo en riesgo las promesas de Dios. Recuerda que Dios le había prometido un hijo. ¿Y un hijo a través de quién? De Sara. Y es el mismo Abraham el que está arriesgando. Yo siempre he dicho, el gran problema no es las circunstancias, el gran problema no es el gobierno, el gran problema no es el pecado en el mundo, el gran problema no es la televisión, el gran problema no son las redes sociales. ¿Sabes cuál es el gran problema? Nosotros. Somos nosotros los que ponemos en riesgos las promesas de Dios. Somos nosotros los que estamos dañando a nuestros hijos. Sí, hoy hablamos que la televisión está controlada por el maligno. Estamos hablando que las redes sociales están controladas por el maligno. ¿Sabes cuál es el problema real? Nosotros. En este momento, lo que tú ves ahí es el gran problema para la familia de Abraham. ¿Quién era? Abraham mismo. Y eso que Abraham era el gran siervo de Dios. Y eso que Abraham era el instrumento de Dios. Mire, ¿quién es el que protege esta familia? ¿Quién es el que al fin guarda a su esposa? ¿Quién es el que guarda a esta familia? Es Dios. Por eso, es Dios el que la protege. Es Dios el que la guarda, es Dios el que le dice al faraón y manda un montón de plagas para que, por favor, para que reaccione. Y por eso tú ves la palabra del Señor ahí en el versículo 17, dice, mas hirió Jehová a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora, he aquí tu mujer, tómala y vete. Por favor, otra vez, ¿quién es el que está arriesgando? Abraham. Ahora, quiero hablar a las mujeres. Yo sé que hoy en día se habla mucho del tema de la belleza y se cree en la belleza como símbolo de felicidad. Es más, muchas mujeres sueñan, ay, si yo fuera más hermosa. Pero ser hermosa no garantiza hogar feliz. ¿Cuántas mujeres hermosas son desdichadas?
¿Cuántas mujeres hermosas son maltratadas? Entonces, el hecho de ser mujer hermosa, que es lo que comunican las redes sociales, no significa que da felicidad. No garantiza un hogar feliz. Aquí en Colombia hay un dicho que dice, la suerte de la fea, la bella la desea. Porque a veces creemos que el todo es la belleza y estamos en el mundo de lo estético. Y a veces es lo que le enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, que lo importante es ser hermosas, ser bellas. ¿Y qué dice la Biblia? Engañosa es la hermosura o la gracia van a la hermosura. Es la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y yo creo que es el temor de Dios que guardó esta familia. Fue los propósitos de Dios. Y aquí podemos aprender dos elementos. Primero, como le digo, a veces nosotros como ministros somos el gran peligro para nuestra propia familia. Somos bendición para muchas familias y Abraham fue bendición aún hasta para nosotros, pero a veces nosotros somos tristeza para nuestra propia familia. Y yo quiero hablar aquí a pastores, a líderes. Por eso esta es una conferencia más pensada en eso, no está pensada en la iglesia en general, por favor. Es que a veces nosotros como pastores somos el gran peligro para nuestra familia. Sí, hemos bendecido muchas familias, hemos ministrado muchas familias, hemos traído la bendición de Dios a muchas familias, hemos sido usados por Dios para restaurar muchos hogares, pero a veces somos el gran obstáculo para que nuestro propio hogar, nuestra propia casa, no hemos cuidado a nuestra esposa. Mire, el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es una buena relación con tu esposa. Porque si tú no tienes una buena relación con tu esposa, eso les deja una huella a ellos. Sí, a veces nos esforzamos por darle el mejor carro, la mejor casa, o por darle la mejor fama. Pero ¿sabes qué es lo que quiere ver un hijo? Quiere ver a dos padres que se aman. Quiere ver a dos padres que se reconocen. A dos padres que se alientan, que reconoce por qué Abraham no podía reconocer el valor de Sara. ¿Por qué no podía defender? Mire, ese Dios que le había hablado no estaba ahí para defenderla, para cuidarla. Es más, Dios la defendió. Ahora uno diría, bueno, pastor, pero es que Abraham cometió ese error una vez, un error lo comete cualquiera. Por favor, no fue solo una vez. Si tú miras, mira lo que dice el capítulo 20. Dice la palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es que mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¡Wow! Otra vez, ¿quién la vuelve a poner en riesgo? Abraham. ¡Wow! Como les decía, mira, a veces nosotros nos damos cuenta como pastores y la fama se nos lleva a la cabeza. Y creemos que con todo el tener la iglesia más grande, el ministerio más grande, ya con todo eso está bien. Por favor, el mayor tesoro que Dios te ha dado es tu familia. Esa es tu primera responsabilidad. Sí, qué bueno tener una iglesia grande, pero no puede ser a costa de tus hijos, a costa de tu esposa, a costa de las cosas que Dios te ha dado, de las personas que Dios ha puesto ahí a tu lado. La iglesia es pasajera. Hoy te alaban, hoy te abrazan, mañana te criticarán, te odiarán. Bueno, todo esto es pasajero, la iglesia es pasajera. Pero ¿quién estará a tu lado toda la vida? Tu esposa. Por eso el mayor regalo que le puedes dar. Hoy estamos en un mundo donde las familias se destruyen tan fácilmente y eso le está haciendo un daño a nuestros hijos. Y más cuando se destruyen y fuera eso hablan mal el uno del otro. Porque eso hace que nuestros hijos también aprendan de eso. Mire, si usted mira, otra vez, ¿quién es el que protege a esta familia? Dice la Biblia, el verso 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, es mi hermana, y ella también dijo, mi hermano es. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. ¡Wow! Por favor, es Dios otra vez el que la defiende. Y mire lo que sigue diciendo. El verso siguiente dice, y le dijo Dios, también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, así que no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirás. Y si no la volviese, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Wow. Otra vez, ¿quién es el que protege? Es Dios. Sabes, mi familia no existe solo por mí, existe por la gracia de Dios. Y a veces nosotros somos los que, a veces yo siempre he dicho, Dios no obra a través de mí, Dios obra a pesar de mí. Y una de las cosas que más nos cuestan como líderes, como instrumento de Dios, es reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad.
Ahora, ¿sabes qué es lo lindo? Que a pesar de nuestros errores, Dios sigue tomándonos en cuenta y sigue usándonos. Mire, si tú puedes comparar aquí entre Abimelech y Abraham, ¿quién era más íntegro de los dos? Según este pasaje, ¿era más íntegro quién? Abimelech. Tanto que el Señor le dice, he visto la integridad de tu corazón. Siempre le digo a las mujeres de la iglesia, no solamente busquen mujeres, hombres cristianos, sino busquen también hombres íntegros, porque no siempre el cristiano debería ser íntegro. Pero aquí vemos un ejemplo de un Abraham que obviamente en este momento no actuó con integridad. Yo no estoy diciendo que no sea un hombre íntegro, porque en otras cosas sí fue íntegro, pero en este momento, en el tema de su familia, pero sin embargo el Señor lo sigue llamando profeta, dice, porque es profeta y orará por ti. Igual, el Señor guardaba y el Señor guardaba su ministerio. Y yo creo que hay algo que debemos tener aquí atención y es, ten cuidado con la relación con tu pareja, porque cómo tú actúes con tu pareja, eso afectará mucho, no solamente la relación que va a tener mi esposa con sus hijos, porque claro, ella va a tratar de llenar en sus hijos el vacío afectivo, ese vacío que no le da al esposo. Entonces ella lo va a desbocar en sus hijos y va a sentir de sus hijos la razón de su vida. Porque yo te pregunto algo, ¿quién fue el que diseñó a Dios para que esté contigo toda la vida? Tu esposo. Los hijos simplemente están pasajeros. Cuando ellos llegan a tu vida, uno sabe que ellos simplemente están por un corto paso del tiempo. Algún día se irán. Pero quien Dios diseñó para que esté contigo siempre y que esté contigo hasta el último día de tu vida es tu esposa, tu esposo. Y por eso debes cuidar esa relación de pareja. Debes cuidar esa relación porque lo demás es pasajero. Como les digo, la iglesia es pasajera. Aún tus hijos son pasajeros en el tránsito de la vida. Es tu esposa la que es llamada para estar contigo. Por eso cuídala. Porque del buen cuidado, el buen trato que tú le des a tu esposa, créame, es el mejor regalo, es la mejor bendición que puedes darle a tus hijos. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no cuido mi relación de pareja? Pasa otro problema. Ahora veamos el tema de la historia de Isaac. ¿Qué pasó con Isaac cuando Isaac vive la misma situación? Dice el verso 6 de Génesis 26, y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Wow. Vemos otro de los problemas, o el tercer problema, es que debemos cuidar también nuestros actos. Porque lo que hagamos y cómo manejemos las situaciones, eso hará que nuestros hijos tomen ejemplo y hagan lo mismo. Igual que Abraham dijo que Sarai era, o Sara era su hermana, ahora lo mismo hace Isaac. Cómo tú enfrentes los conflictos y cómo lo hagas va a dejar un legado en tus hijos. Cómo tú trates a tu esposa le enseñará a tu hijo a cómo tratarla de él. Así que si yo trato mal a mi esposa, le voy a enseñar a mi hijo que cuando tenga una familia, la tratará de la misma manera. Y por eso los hijos terminan repitiendo los mismos problemas de los padres. Entonces, si como padres no tenemos una buena relación como pareja, eso repercutirá en nuestros hijos, porque ellos tomarán el ejemplo, porque esos mismos pecados que nosotros tenemos, ellos los van a repetir, ellos los están ahí aprendiendo. Mire, uno no se da cuenta, pero tus hijos están simplemente observando tu actitud. Mire, cómo tú respondas a este momento de pandemia, de crisis en el mundo, económica, social, física, de salud, cómo respondas, le está dando una enseñanza a ellos. Si tú respondes con fe, creyendo en el Señor, eso le enseñará a él que cuando tenga una crisis, así hay que responder. Pero si tú respondes con miedo, con terror, con angustia, con desesperación, con crisis, eso también le está enseñando a él. Y por eso terminará siendo esos malos referentes. Por eso el Señor dijo, mire, estas palabras estén en tu corazón, para que tus hijos no solamente las escuchen, sino que tus hijos la vean. Mire, quiero preguntar algo. Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Esa es otra historia fascinante y esa es otra serie maravillosa de cómo arreglar conflictos en la familia, porque ahí hay unos conflictos hermosísimos para estudiar y perdón, esto, yo solo aquí como el pescado dejando la espina, pero el tema de la familia del hijo pródigo es, wow, es una familia, es una historia impresionante y perdón por no poder aquí enseñarla, pero es maravillosa. Pero quiero solo tomar un detalle. ¿Cuál fue una de las cosas que motivó al hijo menor para regresar a casa? ¿Cuál fue una de las cosas que lo motivó a regresar? Recuerden, no solo que se le había acabado el dinero,
porque él buscó trabajo. O sea, él no buscó regresar en primer lugar, sino buscó es cómo mantenerse para seguir ahí. Así que cuando busca trabajo, encuentra a alguien que le lo pone a apacentar cerdos, pero aunque él consiguió trabajo, dice la Biblia, nadie le daba nada, al punto que él deseaba alimentarse de la comida que comían los cerdos. Entonces, ¿qué es lo que lo hace volver en sí? ¿El recuerdo de quién? De su padre. Pero ¿qué recuerda de su padre? No solo el trato con él, el trato aún con sus siervos. Dice, él dice, volviendo en sí, hijo, en la casa de mi padre los obreros tienen abundancia de pan. O sea, él se comparó no con los hijos, porque él siempre vio que como hijo tenía abundancia. El tema es cómo los obreros, o sea, cómo el padre trataba a los obreros. Y él dijo, mi padre trató a los obreros de una manera como no me están tratando a mí. Y mire, ese ejemplo es lo que lo hizo regresar. Por eso él dice, me levantaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus obreros, de tus asalariados, de las personas que trabajan para ti. Él quiere regresar como eso. Ahora, cuando regresa, si tú comparas lo que él pensó a lo que él dijo, es diferente. Porque cuando él regresa al Padre, él solo dice la primera parte, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme uno de tus hijos. Hasta ahí. No dice, hazme como uno de tus jornales. Ese pedacito no lo dice, porque encontró el amor del Padre. Y por eso te digo, es una historia fascinante y tiene muchos detallitos hermosos para mirar. Y una de las historias que tengo es cómo mirar el conflicto como familia que tenían ahí y por qué ese conflicto y cuál es, cómo restaurar también un hogar que está en crisis. Ahora, pero volviendo aquí a este caso, es eso. ¿Qué lo hace regresar? El recuerdo del papá. Déjame decirte algo, la mayor enseñanza que podamos darle como padre a nuestros hijos es nuestro ejemplo. Yo puedo pararme a dar el mejor sermón, pero si eso no es corroborado por una vida de integridad, no tiene ningún sentido. Porque mi hijo no va a recordar lo que yo digo, por más de que diga las mejores palabras. Mi hijo va a recordar lo que yo hago. Eso es lo que va a recordar. Todas las cosas. Mire, yo tengo, ya les dije, unos hijos grandes, pero también un bebé, y en este momento estoy disfrutando ese bebé y tomando nota de muchas cosas que antes las veía, pero ahora en mi madurez pues puedo verlas mucho más profundo. Yo tengo una costumbre, es que siempre que recibo una llamada, automáticamente me levanto y empiezo a caminar. No sé, no soy capaz de hablar sentado, tengo que caminar. No sé si es porque me cuesta la comunicación. Yo soy de los que mando mensajes de texto muy corticos, las llamadas son cortas, me cuesta llamadas largas. Así que cuando tengo que responder una llamada larga, prefiero pararme y caminar y voy hablando. Y entonces, sin darme cuenta, yo empecé hablando en la sala, que es donde recibí la llamada, y me fui casi hasta la puerta de entrada de la casa, caminando, pero eso que no te das cuenta, simplemente caminas y estás pensando en lo que estás hablando. Y cuando llegué a la puerta, abrí como reaccioné y vi a mi hijo haciendo exactamente lo mismo. Cogió un papel y se lo puso aquí en la carita y empezó a hablar como yo hablo, a decir, pues todavía no sabe hablar, así que hace bla, 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 y se quedó haciendo lo mismo. Es más, ni siquiera me estaba mirando a mí, sino que haciendo lo mismo caminaba con yo y no, perdón, caminaba conmigo y no me daba cuenta. Y cuando yo reaccioné, le dije, hijo, yo terminé la llamada y él siguió hablando y siguió caminando como yo lo hago. Y me pareció algo tan curioso y a veces, como decía un cantante cristiano que se llamaba Dani Berríos, Señor, enséñame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Ayúdame a ser un buen ejemplo, que sus ojos puedan ver, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Porque cuando un día esté en otro evento, pueda recordar un buen ejemplo, que pueda comparar y ese buen ejemplo pueda hacerlo siempre tener claro el camino que debe tomar. Pero te digo, un mal ejemplo da como resultado malas acciones por parte de nuestros hijos. Ahora, entonces por eso debemos tener cuidado con lo que estamos haciendo. Ahora, no solamente eso, sino que miremos, como yo les decía, cómo ese afecto malsano de Sara, cómo afectó a Isaac también. Y yo les decía, cuidado con esos afectos malsanos. Cuidado porque, volvemos otra vez, eh, eso se redunda también en el afecto a nuestros hijos. Porque mire lo que pasa aquí en el capítulo 25. Ahora vamos a ver a Isaac como padre. Ya vimos a Isaac como hijo, ahora vamos a ver a Isaac ahora como padre. Mire lo que dice el capítulo 27. Dice, y crecieron los hijos, y Esaú fue diestro en casa, varón del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Wow. Y aquí vamos a notar algo que llama la atención. Es, vemos que cada padre como tomó un lugar, tomó una persona a amarla.
Sí, tomó, por así decirlo, la mamá escogió, por así decirlo, escogió a uno de sus hijos y el papá también escoge al otro. Ahora, quiero que nos preguntemos un momento. Yo sé que no puedo escucharles, solo puedo leerles. Pero ¿por qué creen que Isaac amaba a Esaú? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que Isaac amaba a Esaú? No sé si pueden escribirlo o si no se puede, bueno, si no hay forma, entonces, pero ¿por qué creen que Isaac amaba a Esaú? ¿Cuál creen que sería la razón? ¿Por qué lo amaba más que Jacob? Si tenía dos hijos, ¿por qué ama solo a uno? Y es el segundo cuidado antes de que me respondan o mientras me responden y lo piensan es cuidado con tener hijos favoritos, ¿ok? A veces nosotros tenemos ese problema de tener siempre nuestro hijo favorito y eso hace mucho daño a la familia. Y eso lo vamos a ver más adelante cómo afecta mucho. Pero aquí vemos que Isaac tenía su hijo favorito y Rebeca tenía su hijo favorito, ¿ok? Y cómo eso afecta a la familia. Pero la pregunta es, ¿por qué Isaac? No sé, ¿hay alguna respuesta? ¿O no llegaron? Eh, ok, bueno, si no voy a hacer de Sí, cuenta las que... respuestas son por el beneficio, por lo que obtenía de él, porque le daba de comer. Ok, bueno, gracias. Muy bien. Hmm, sí, y la pregunta es, ¿por qué no a Jacob? Bueno, voy a decirles algo más sencillo. Creo que Esaú representaba todo lo que Isaac quería hacer. Recuerden, Isaac era un hombre de tiendas. ¿Dónde vivía? En la tienda de su mamá. Así que Esaú era todo lo que él soñaba, un hombre fuerte, cazador, aventurero, mejor dicho. Me imagino las historias y Isaac feliz. Hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Con quién te encontraste? ¿Y cómo te fue en la casa? ¿Y qué luchas? O sea, para él era como, wow, todo lo que él siempre quiso hacer y por eso lo amaba. Ahora, ¿por qué no amaba a Jacob? Porque Jacob le recordaba todo lo que él era, todo lo que odiaba de sí mismo. ¿Cómo era Jacob? Un hombre de tiendas, un hombre de estar con la mamá, pegado a la mamá, casi que hay una palabra aquí en Colombia que llama ennaguado, ok, viene la palabra naguas o persona que está pegada y todo el tiempo a la mamá, ok, y eso era, y cuando él lo veía estaba recordándose a sí mismo, y por eso odiaba a Jacob, bueno, no lo odiaba, pero odiaba esa actitud, porque le recordaba a él mismo, recuerde, las cosas que uno más le fastidia a los demás son las que se proyectan de uno mismo. Entonces, Esaú, perdón, representaba lo que él quería hacer, ¿sí? Ese modelo de varón que él quisiera haber sido. Y Jacob le recordaba lo que él mismo era. Ahora, la pregunta es ahora, ¿por qué Rebeca amaba a Jacob? ¿Por qué lo prefería en lugar de Esaú? No sé si pueden contestarme. ¿Por qué creen que Rebeca escogió a Jacob? Ya sabemos por qué Isaac escogió a Esaú. Ahora, ¿por qué creen que Rebeca escogió a Jacob y no Esaú? Si otra vez los dos eran hijos de ella. ¿Alguna respuesta? Bueno, si no, yo le respondo. Ok. La razón por la cual Rebeca amaba más a Jacob es porque las mamás tienden a proteger el hijo más débil. Es ese hijo que sienten que como que ha tenido más dificultades, ese hijo que le cuesta crecer, desarrollarse, aprender, es el hijo que más aman. Si tú miras en las familias, bueno, no tiene que ser la tuya, pero estamos hablando de que en el promedio de familias, especialmente en Latinoamérica y Centroamérica, obviamente la mamá siempre se va a proteger a ese hijo que siente que ha sido más desafortunado o desdichado o le ha pasado algo. El que siente que es más débil es la que la mamá más protege, es la que la mamá más cuida. Y por eso ella sentía, claro, el otro hijo era el más fuerte, era el cazador, el que iba, el que guerreaba. Ella veía en Jacob el hijo más débil y por eso estaba ahí otra vez como sobreprotectora, ¿ok? Entonces, ahora ahí vemos otra vez el gran problema de la familia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué o qué llevó a un hermano a querer matar a su hermano? ¿Qué llevó a Esaú a querer matar a Jacob? Recuerden que pasaron de una relación a una relación de conflicto. ¿Qué llevó a matarlo? La lucha por el amor de su padre, la lucha por hacer de su padre eso que querían. Ellos querían la bendición de su padre. Y es ahí con el gran problema, porque aquí hay una pelea, hay una, por así decirlo, hay una promesa, hay una bendición. ¿Y quién se queda con esa bendición? ¿Quién se queda con el beneficio del papá? ¿Quién se queda con el afecto del papá y con la herencia del papá? Y esa lucha por el amor del padre es lo que hace que un hijo quiera matar al otro. Por eso, ten cuidado con tener hijos favoritos.
Y tú lo puedes ver aquí en la familia de Isaac, pero también lo ves en la familia de Jacob. Recuerda que por qué los hermanos querían matar a José, porque José era el hijo favorito. Ten cuidado con tener hijos favoritos. Ten cuidado con tratar un hijo especial por encima de los demás, porque los demás no lo van a ver como algo bueno. Lo van a ver como, ¿por qué mi papá ama más a él? Y entonces se va a sentir mal, va a sentir que él, no sé, no es especial y lo va a odiar a su hermano. Y por eso tú puedes ver los conflictos aquí en Esaú y Jacob, pero también ver los conflictos en la familia de Jacob con el tema de José y sus hermanos. Entonces, otra vez, pero son padres que tratan de compensar la mala relación entre ellos, tomando hijos favoritos, que lo único que hacen es afectar, ¿no? Afectar esa mala relación. Ahora, el otro problema que uno puede encontrar en esta historia, la vemos ahí mismo, dice en el capítulo 27, el verso 6 dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído que tu padre hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coman y te bendiga, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, lo que te he mandado. Y el verso siguiente dice, ve ahora al ganado, tráeme allí unos 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú llévaselas a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es un hombre belloso y yo lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré maldición y no bendición. Y mire lo que dice otra vez la mamá. Dice, y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Wow. Oye, ¿qué vemos acá? Si tú comparas cómo le tocó a Esaú luchar por esa bendición, le tocó ir a cazar, preparar. Aquí vemos una mamá que lo hace todo. Una mamá que lo único que le pide a, a Jacob es que vaya y tome algo del ganado que ya está ahí. Es más, ¿quién es el que prepara la comida? Ella. ¿Quién es el que lo viste? Ella. Ni siquiera él se viste. Ni siquiera él dice, mire, haga esto, prepáralo. No, mire, recuerde que a Esaú, a él le tocaba preparar, a él le tocaba presentar. Aquí no, aquí lo único que hace Jacob es ir a conseguir el alimento, no más. De resto, ¿quién lo prepara? ¿Quién lo viste? La misma mamá. Wow. Y aquí vemos uno de los peligros más grandes que afectan a nuestros hijos, y es cuidado con nuestra lealtad. Qué triste cuando hay padres que ponen su lealtad con los hijos por encima de la relación con su esposo o con su esposa. Y son más leales a sus hijos que a su cónyuge. Son más leales a sus hijos que a la persona que Dios ha puesto a su lado. Y eso es lo que está haciendo. Mire, en vez de hablar con su esposo y decirle, mira, yo creo que deberían estar los dos en la misma condición, que los dos deberían salir y que bueno, el primero que consiga una casa, pues que Dios que le dé gracia, pues mostraremos la voluntad de Dios. Pero no, sencillamente lo que hace aquí es tomar partido. Lo que hace Rebeca es sencillamente decir, la bendición debe ser para este hijo que yo quiero. Y pone la lealtad por su hijo por encima de la lealtad con su esposo. Yo sé, en la historia de la Biblia uno puede ver allá en Romanos que dice la Biblia que Dios escogió a Jacob. Y Dios le había hablado eso también a Rebeca. Sin embargo, lo que yo quiero notar es que lo que vemos acá es una falta de lealtad. Rebeca podía hablar con Isaac y decirle, mira Isaac, Dios me dijo que Jacob iba a ser el hijo escogido. Y yo siento que es el llamado de Dios. Si quiere, pongamos una prueba, que no sea simplemente algo para Esaú, sino que pongamos los dos y mostremos la voluntad de Dios. Ella pudo haber hecho eso, cuidar su lealtad, pero sencillamente ella toma partido y al final termina engañando a su esposo. Por eso, mira, a veces una de las cosas que más sufre en nuestro hogar es eso, que a veces buscamos, no sé, complacernos con nuestros hijos. No importa el trato con nuestra esposa, no importa el trato con nuestro esposo. Y a veces rompemos esas verdaderas lealtades. Y por eso tu primera lealtad, por ejemplo, mi primera lealtad es para mi esposa. Mi primera lealtad es para mi pareja. Esa es mi primera lealtad.
sobre los hijos. Yo sé, los amamos, los queremos, pero qué bueno que entendamos eso. Ahora, pero no quiero desanimarles y quiero terminar con la solución de cómo resolver esto. Perdón que ya solo me queda solo unos pocos minutos. Y yo puedo enseñarles algo. Si Dios usó esta familia tan imperfecta, déjeme decir algo, puede usar la tuya. Si Dios, a pesar de Abraham, de Isaac y de Jacob, los usó, ¿cuánto más no puede usarte a ti? ¿Cuánto más no puede usar tu familia? Así que el mejor regalo que tú puedes darle al mundo es hijos que sean siervos de Dios, que sean modelo de Cristo. Ahora, pero volvemos ahora miremos a Jacob y con eso quiero terminar. Porque Jacob sufrió el odio de su hermano. Sufrió que el tener una mamá que lo hizo favorito, que lo escogió por encima de su hermano, sufrió eso, sufrió la rabia de su hermano, sufrió el deseo de quererlo matar. Y uno diría, aprendió la lección. No, Jacob termina repitiendo el mismo error del cual él mismo fue víctima, de cual él mismo sufrió. Y uno diría, mira, Jacob, aprendiste que no hay que tener hijos favoritos. ¿Y sabes qué hace Jacob? Justamente tiene hijos favoritos. Y todos conocemos la historia. Dice Génesis 37, verso 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. ¡Wow! Ay, Señor Jesús. ¿Cuál fue el gran problema de la familia de Jacob? Eso, que Jacob no aprendió la lección y hizo de José su hijo favorito. ¿Y eso qué trajo? Y no quiero poner todos los textos porque usted conoce la historia. ¿Qué trajo? Un deseo de odio. Dice la Biblia que no le podían hablar pacíficamente. Dice la palabra del Señor que intentaron matarle, solo que uno de sus hermanos dijo, no, mejor escondámoslo. Después dijeron, no, mejor vendámoslo. Y terminaron intentando matar a José. Terminaron vendiendo a su hermano y volviéndolo esclavo, que era otra manera de matarlo. Y yo creo que esa es una de las cosas más duras. Pero, como les dije, para terminar, cuando pensamos en la vida de Jacob, y yo sé que Jacob tiene cosas muy buenas, ¿ok? Y tal vez esto como padre no fue bueno, pero pregunto es, si tú puedes pensar en uno de los grandes referentes o de las cosas buenas por la cual tú destacarías a Jacob, ¿por qué sería? Piensa en la historia de Jacob, yo sé que todos la conocemos. ¿Qué sería lo que más destaca la historia de Jacob? ¿Qué creen que es lo que más llama la atención? ¿Qué creen que fue las cosas que tú recuerdas? De las buenas, ¿no? Yo sé que aquí estoy hablando con el tema de familia, pero las cosas buenas de Jacob, ¿qué es lo que tú más recuerdas? A ver, ¿qué escenario, qué historia de la Biblia de Jacob tú recuerdas más? ¿Me pueden compartir? Perdón que hoy he estado muy preguntón, I'm sorry. Algo que ustedes recuerden de Jacob. ¿Por qué lo destacarías tú? De las cosas buenas que hizo. ¿Algo? Ok, unos Bueno, comerciales, ya revisamos. Ok, sí. una dice la reconciliación con Esaú. Ok, La otra dice que peleó con el ángel por su familia. por su bendición, La sí. otra es Okay. por su sí. Y la otra es escuchó a Dios. Y la historia de la escalera. En Betel, donde ungió la piedra. Sí. Ok, muy bien. Bueno, Y ¿quieren? Sí, encuentro con Dios en Betel. el Betel, ok, muy bien. La pregunta es, mm, ¿por qué creen que la Biblia lo destaca? Porque eso es lo que nosotros destacamos. Pero para la Biblia, ¿qué es lo más destacable en la historia de Jacob? Y para mirarlo, quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Y quiero que vayamos a Hebreos. Recuerde que Hebreos habla de los paladines de la fe. ¿Se recuerdan? Capítulo 11. Nos habla de todas las hazañas de los hombres de la fe. Y de la fe, ¿qué es lo que destaca de Jacob? Y yo quiero que miremos esto un momentico. Y está ahí en Hebreos capítulo 11, el verso 21. Dice, por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Venga, le voy a dar contexto para que entendamos este pasaje. Recuerden, ¿te imaginas un momento el dolor de Jacob cuando sus hijos le dicen que José había muerto? El hijo que amaba.
dice la Biblia que su rostro cambió, que el dolor fue un dolor grande, que los mismos hijos de Jacob lo notaron, su sufrimiento, su dolor, su angustia. Era su hijo favorito. Sencillamente Jacob perdió, por así decirlo, las ganas de vivir. Y está ahí sufriendo con el dolor. Dice, llevaré este dolor hasta el Seol, hasta mi último día de vida. Ahora, todos conocemos la historia que Dios había guardado a José y que todo eso que sus hermanos habían hecho, Dios lo transforma en bendición. Y José termina siendo el segundo al mando después del faraón y siendo instrumento no solamente para bendecir Egipto, sino para bendecir al mundo. Y viene una gran hambre y dice que Jacob tiene que mandar a sus hijos a buscar comida allá a Egipto. Y cuando llegan sus hermanos, pues no lo conocen porque ya está vestido como egipcio, habla como egipcio, y entonces ellos no saben quién es. Y cuando José lo ve, ustedes conocen la historia de cómo él los pone a prueba, los hace volver, pero que vengan con su hermano menor. Y después de ese proceso, imagínate cuando José se revela. Y les dice, mira, yo soy su hermano José. No se preocupen, no piensen que hicieron mal porque Dios al final lo transforma en bendición. Porque Dios al final hace que eso que ustedes hicieron fuera para el beneficio no solamente de Egipto, sino del mundo entero y de ellos también. Ahora, pero yo quiero que, yo sé, esto no está ahí en la palabra, porque la palabra, ese pedacito que da muchos detalles, pero en esto da un poco más poquitos. Pero imagínate, solo que quiero que imaginemos la escena, cuando los hermanos tienen que regresar a contarle a su padre que el hijo que le dijeron que estaba muerto, resulta que lo habían vendido de esclavo y estaba vivo. ¿Cómo le cuentan eso? ¿Cómo le dicen? Porque ya le habían dicho que va muerto, o sea, el papá ya había sufrido por muchos años la muerte de su hijo. Y ahora los hermanos tienen que venirle a decir que lo engañaron, que ese dolor fue mentira, que todo el sufrimiento que ha tenido por años y años fue mentira. ¿Cómo le dices? Imagínate que tú estás ahí, que tu hijo te diga, este dolor que has tenido por años fue culpa mía. Y es mentira, es más, no lo mató ningún animal. Nosotros lo vendimos. O sea, por favor, quiero que por un momento pienses en esta familia. ¿Cómo le cuentas? Y la segunda, ¿cómo reaccionarías tú al ver lo que hicieron tus hijos con su hermano? ¿Cómo reaccionas? Mire, cuando yo leí este texto, volví a regresar a las páginas de Génesis y esperaba ver el sermón de Jacob, diciendo los maldigo, desgraciados, me hicieron sufrir, ¿qué les pasa? Pero ¿cómo van a hacer? O sea, ¿te imaginas? Porque ellos nunca habían aceptado la culpa. Recuerda, dijeron fue un animal lo mató y lo encontramos así. Nunca los había culpado a ellos por la muerte de su hermano. Pero ahora cuando se entera que es por culpa de su hermano, que no solo pensaron matarlo, de sus hermanos lo pensaron matar, sino que lo mandaron de esclavo y estuvo allá, por favor, ¿tú qué les dirías? ¿En qué pensarías? Yo creo que pensarías en el mayor de los castigos. Yo creo que pensarías en un odio hacia ellos. Pero si tú vuelves a leer el texto, tú encuentras que ¿sabes qué dijo Jacob? Nada. Jacob cayó, quedó callado. No cayó de caerse, sino guardó silencio. Y lo único que dijo es, volveré a ver a mi hijo. No le dijo absolutamente nada a ellos. No les dijo ni hicieron bien ni hicieron mal, no les dijo nada. ¿Sabes por qué? Porque Jacob por primera vez entendió que la culpa de esa tragedia, la culpa de ese sinsentido, la culpa de esa desgracia familiar, no era de sus hijos, era en primer lugar de él. Por su malcriado, por haber tenido un hijo favorito, era su culpa. Él fue el que provocó semejante odio entre ellos y semejante deseo de venganza, de matar, de vender, de hacer de su hermano un esclavo. Ahora, pero ese texto nos habla de cómo Jacob ahora es instrumento de transformación. Porque este texto nos está hablando de un evento que pasó allí en Génesis, el capítulo 48. Dice la palabra del Señor que antes de morir, Jacob le dice a José, tráeme a sus hijos. Y por eso José tiene doble herencia. No está la tribu de José. Realmente hay los dos hijos de José tienen una porción. Y dice la Biblia que José entonces trae a sus hijos. Y dice, después puso a sus muchachos delante de Jacob,
Con su mano derecha dirigió a Efraín y hacia su mano izquierda y a la mano izquierda de Jacob. Dejó a Efraín hacia la mano derecha de Jacob y con su mano izquierda puso a Manasés a la derecha de Jacob. Pero Jacob, ¿qué hizo? Cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el hijo mayor. Y dice la palabra del Señor, verso siguiente, dice: pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Y entonces José se la levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero el padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo, ya lo sé, respondió él. ¿Sabes qué está haciendo Jacob? Le está diciendo a José: José, no repitas mis propios errores. Yo sé que tú tienes un hijo favorito, pero quiero cruzar mis manos. Quiero que no repitas el mismo error que yo tuve. Fue por haber tenido un hijo favorito que estuvo la desgracia en mi familia, que tuve que vivir un dolor, que tuve que vivir toda una lucha. Y eso lo tengo desde cuando yo también fui hijo y fui hijo favorito de mi mamá. Y eso me trajo lucha contra mi hermano al punto que él me quiso matar. Y eso mismo yo lo traje a mi propia familia. Por eso yo quiero ahora cruzar las manos para que tú no hagas lo mismo, no repitas mis mismos errores. Y por eso, ¿qué es lo que destaca la Biblia de Jacob? Que tuvo la capacidad de romper una maldición que venía de generación en generación en generación. Y José es el instrumento para decirle, Jacob es el instrumento para decirle: José, José, no hagas esto. No sigas haciendo lo mismo. Yo quiero que esta maldición de tener hijos favoritos pare aquí y ahora. Y por eso Jacob, en su último momento de vida, lo que hace es traer una transformación, traer un cambio a su familia. Yo no sé cuántas cosas tú hayas vivido de generación en generación. Es que en mi familia todos se separan. Tenemos tradición de odio, tenemos tradición de violencia, tenemos tradición de maltrato, tenemos tradición de infidelidad. Yo no sé cuáles han sido las tradiciones de tu familia, pero Dios quiere usarte para que seas el instrumento, para que eso pare y para que a partir de ahora seas una persona de bendición. Para que a partir de ahora tu vida sea ahora un instrumento de cambio. Que tú le puedas decir a tu familia: las cosas son nuevas. La Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer de tu familia una nueva familia. Y que tus hijos no sigan repitiendo tus mismos pecados. Que tus hijos no sigan repitiendo los mismos errores que tú cometiste. Los mismos errores que vienen de generación en generación. ¿Sabes? Este es el momento que Dios está aquí para decirte: va a ser un pare. Y así como Dios usó a Jacob para que esto parara, esta desgracia familiar que viene desde el mismo Isaac, que viene en Jacob, tú ya ahora ya no la ves y ves que paró. Y por eso tú ves en la Biblia que ya no hay esa historia de hijos favoritos como uno ve al principio. Por eso creo que Dios nos está llamando a que seamos instrumentos de cambio, seamos instrumentos de transformación, para que a partir de ahora la historia de tu vida, lo que se diga de tu familia, sea diferente. Para que tú empieces a ser ese instrumento de Dios, para que empieces a ser instrumento de Dios para tener una nueva generación, una generación distinta, una generación donde no hay hijos favoritos, una generación donde tienen claras las lealtades, una generación donde cuida la relación de pareja y que tus hijos tengan una buena relación de pareja, que entiendan que esa relación de pareja es más importante. Aún yo sé que la relación con mis hijos es importante, pero debo entender que debo cuidar esta primera relación, porque si no cuido esta primera relación, voy a afectar la relación con mis hijos y voy a hacer de ellos mi idolatría, voy a hacer de ellos mi obsesión y voy a pasar de maltratarlos e idolatrarlos. Y creo que estamos llamados a ser instrumentos de Dios para tener una nueva generación, hijos que le sirvan a Dios de cero a siempre, hijos que sean instrumentos en las manos de Dios, hijos que puedan ser modelo al mundo. Oremos. Señor, gracias por tu presencia y por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos. Yo sé que, perdón, Señor, por mis limitaciones a la hora de comunicar, y perdón, Señor, por tanto contenido que hablar y a veces tratar de meterlo en tan poco tiempo. Pero, Señor, ayúdanos a ser instrumentos tuyos. Y ayúdanos, Señor, a como Jacob, cruzar las manos, parar todos unos pecados generacionales, todas unas maldiciones que se transmiten y a veces por años han estado ahí en nuestra familia.
Señor, que podamos ser instrumentos de cambio, que podamos ser instrumentos de bendición, que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, para que la historia de nuestra familia, lo que se diga es nuestra familia, se diga simplemente que son hijos que te sirven a ti. El mejor legado que podemos dejar a esta sociedad son hijos e hijas que le sirven al Señor. Son niños y niñas que están en las manos de Dios para ser instrumentos de cambio, para hacer que nuestro país, que nuestra nación, que nuestra ciudad, que nuestra familia tenga una historia valiente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas, muchas gracias. Dios les guarde. Pastor Obed, muchísimas gracias por esta enseñanza. Hoy ha sido una clase muy especial porque usted habló sobre algo que es muy, muy arraigado en nuestra cultura latinoamericana, el matriarcado. Y de una manera breve, pero sí, ¿cuál es la perspectiva? Porque está hablando de lealtades, ¿no? Y de entrenar hijos. Hizo un comentario, es verdad, el Día de la Madre es el día más especial. Y hizo el comentario, el Día del Padre es casi desconocido. Sin embargo, ¿cómo entrenar de una manera sabia el concepto de lealtades, pero también el de honra, y darle un giro a una perspectiva correcta de la función de padre y madre, aunque vivimos en una cultura netamente matriarcal, y así hemos crecido en Latinoamérica? Bueno, mira, yo sé que esta conferencia les falta un pedazo, es la historia de Génesis 3, que en Génesis 3 vemos el efecto del pecado, y yo solo hablé del tema de la mujer, y ese es un problema. Pero recuerden lo que le pasó al hombre, ¿ok? La sentencia a la mujer, no la descripción, no la prescripción, sino lo que el Señor les dice que va a ser la consecuencia del pecado en la vida de la mujer. Habla el tema del dolor a sus hijos, hay una relación con el tema de los hijos. Pero cuando habla al hombre, habla de la relación con su trabajo. Dice, con dolor comerás de él, con dolor lograrás el fruto, espinos y cardos te producirá. Entonces, lo que vemos, y es algo que ha pasado socialmente, es que es muy tendiente, y como digo, no siempre es así, pero es un efecto del pecado. Y recuerden, esto es consecuencia del pecado, no es el propósito original de Dios. Es que hace que la mujer entienda su rol de madre y entienda esa labor. Pero ¿qué ha hecho a los hombres? Que crean que su razón de ser es el trabajo, y entonces se han enamorado de su trabajo y han hecho de su trabajo su Dios. Y por mucho tiempo los hombres se han separado de la responsabilidad de educar y de formar. Y hay una ausencia masculina. Mira, es normal escuchar historias de mujeres que han dejado todo por sus hijos. Y es normal de escuchar hombres que han dejado todo por su familia. Y el problema es hombres que dicen, hijo, esto lo hago por ustedes, yo viajo por ustedes, yo los abandono por ustedes. Pero eso es por ustedes. Y eso es mentira. Al final es por ellos mismos. Porque saben que como el trabajo es difícil, como lograr el dinero es difícil, pues el dinero se vuelve su Dios, al punto que el Señor les dice, no podéis servir a dos señores. Así que el problema es un problema del tema de pareja. En primer lugar, ha hecho que la mujer entienda que su rol es de madre, de cuidar. Es más, como ahora la mujer también es laboral, pues también se ha enamorado de su trabajo y a veces ha puesto su trabajo por encima de sus propios hijos, y eso es peor todavía, porque entonces ahora los dos están enamorados de su trabajo y sus hijos los cuida la empleada, los cuida la muchacha, los cuida el jardín, los cuida, y entonces otra vez hemos descuidado eso. Y entonces como el dinero ha sido nuestro adoración, entonces nuestra lealtad es al dinero. Entonces a veces preferimos el dinero que nuestro cónyuge y preferimos el dinero que nuestros hijos. Y de los grandes problemas hoy en día, antes era por la falta de dinero, ahora es por quién tiene el control del dinero, quién tiene el control del poder, quién es el que gana más, y otra vez, todo eso es un desafío de cómo está dañando el pecado. Como les decía, para entender más esta conferencia, tocaba ver también Génesis 3, pero es que es muy difícil todo en un solo paquete. Pero es eso. Entonces, cuando yo no tengo claro que yo le sirvo a Dios en primer lugar, ¿ok? Por eso cuando el apóstol Pablo habla a las parejas, les dice, primero someteos a Dios. O sea, mi primera lealtad es con Dios, ¿ok? Es mi primera relación de lealtad. Después, la segunda lealtad debe ser con mi esposa, con mi esposo, y tercero con mis hijos, y ahí sí después familia, trabajo, bueno, todo lo demás. Pero debo entender prioridades. O sea, prioridad es mi relación con Dios, porque tal vez tú me digas, pastor, pero ¿cómo voy a ser leal a mi esposo si él no tiene temor de Dios? ¿Cómo hago a mi esposo si me está invitando a pecar? Bueno, recuerden, yo tengo que ser leal a mi pareja siempre y cuando eso no esté
no esté contradiciendo mi lealtad a Dios, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un esposo que lleva a su esposa a robar y le dice robemos, o dile, o miénteme en la empresa para lograr esto, o diga que me accidenté para diga que yo voy, diga sí, yo soy leal a ti, está bien, pero yo también soy leal a quién, a Dios. Y por eso debo ser esa voz que debo tener claro, porque cuando yo hablé la expresión de ser leal a mi esposo, a mi esposa, no lo lee por encima de mi lealtad a Dios, esa debe ser primero, está claro, esa debe ser primero. Y por eso mi obediencia, por ejemplo, un hijo debe obedecer a su padre en la medida que lo que le dice su padre está en línea con la voluntad de Dios. Si está por fuera de la voluntad de Dios, así como debemos obedecer al Estado, así como debemos hacer, como era yo, a las autoridades, siempre y cuando estas no estén en contra de lo que Dios ha hecho, los parámetros de Dios. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces las lealtades como pareja deben estar marcadas o en el contexto de nuestra lealtad a Dios. Entonces debe haber un hombre que tiene su lealtad a Dios, una mujer que tiene su lealtad a Dios, unos hijos que tienen su lealtad a Dios. Ahora sí, ¿cómo funcionamos como pareja? Entonces, mi primera lealtad, antes que mis hijos, es mi esposa, por eso yo no puedo pasar por encima de ella. Y qué triste cuando hay un papá que por congraciarse con sus hijos contradice a su esposa. Es más, discute delante de sus hijos con ella. Y por favor, no. Tus hijos deben ver que somos uno. Tus hijos deben entender porque a veces cuando los niños se portan bien son mis hijos, cuando se portan mal son tus hijos. Ay, tus hijos están molestando, ay, tus hijos. No, por favor, son nuestros hijos. Y es en ese contexto que debemos entender que debemos estar unidos, debemos ser una sola carne. Yo no soy una sola carne con mis hijos, yo soy una sola carne ¿con quién? Con mi esposa. Por eso la Biblia dice, por tanto, no por tonto, sino por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ese ser una sola carne implica eso, ser esa lealtad, entender que somos uno solo, que debemos cuidarnos mutuamente y que debe de nosotros salir por eso la mejor manera de cómo dos padres deben hablar no es mi hijo o tu hijo, sino nuestro. Y cuando el Señor hizo al hombre, dijo eso, hagamos, no dice hago, sino hagamos. Y ese plural debe ser una de las, del pronombre que debe usarse en pareja. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros recursos, nuestra finanza, nuestro auto, no mi auto, mi plata, tu plata, sino entender que es nuestro, que somos una sola carne. Y eso es lo que debemos cuidar, esa relación en pareja. Muchas gracias, Pastor Obed. Hay una pregunta, considerando que el ejemplo instruye, está hablando de los hijos, del ejemplo bíblico, dice, pero el carácter viene con cada persona. Y hay hijos que salen y hay otros que se quedan porque quieren la cobertura del hogar. ¿No? ¿Qué hacemos para evitarlos? O hacerles retomar el rumbo. Y creo que aquí hay muchos matices o hay muchas cositas que pueden ir separadas. Ok, bueno, mira, sí, como le dije, hay cosas que no alcancé a decir de todo el texto que hablamos. Por ejemplo, si tú comparas Esaú con Jacob, los dos son diferentes. Y esto nos da muchas implicaciones. Como le diga, esto es una serie de 3 conferencias separadas, así que traté de unirlas. Pero cuando uno piensa en el modelo de hombre, uno no puede decir que Jacob es el modelo de hombre o Esaú es el modelo de hombre. Y a veces debemos tener cuidado con eso. Porque sí, Dios los crea diferentes en su manera de ser, en su desarrollo de vida. Y uno ve que es hombre tanto el cazador como el que se queda en tienda. Y a veces el machismo o el feminismo o nuestra cultura ha dicho que un hombre es así, que este es el prototipo de hombre y este es el prototipo de mujer. Y eso no es cierto, hay muchos matices en el hecho de ser hombre. Y por eso tú ves en Esaú y Jacob dos hombres, pero con formas de ser distintas. Y yo creo que a veces el gran problema es cuando yo quiero que un hombre sea de esta manera, una mujer sea de esta manera. No, por favor, otra vez, hay que entender el propósito de Dios para ellos. Ahora, el hecho de que todos tengamos, por así decirlo, carácter diferente o personalidades diferentes, no quiere decir que no podamos llegar a los mismos propósitos. Yo cuando les hablé del discipulado, entendamos que el discipulado es individual. O sea, que el proceso para formar a Cristo en nosotros, en cada caso va a ser diferente porque somos diferentes. O sea, al final todos, independientemente del carácter, tenemos que llegar a ser como Cristo, pero el proceso es individual. Entonces, yo les decía, por ejemplo, todos necesitamos aprender inglés o aprender español, o aprender matemáticas, y eso no tiene nada que ver con la personalidad. Para uno les va a ser más fácil, para otro más difícil, pero al final todos tienen que aprender matemáticas, todos tienen que aprender español, todos tienen que aprender inglés, todos tienen que aprender geografía, todos tienen que aprender las ciencias sociales, la química, la física, todos. O sea, en el colegio no te dicen, bueno, los niños que tienen tal carácter, entonces ellos sí no estudian química, ¿no? Al final todos tienen que estudiar porque la química, la física, las matemáticas es parte de la vida y es necesaria. Entonces,
formar el carácter de Cristo no es que depende del carácter, no es que depende de la personalidad, no es que depende, es que mi niño es rebelde porque él nació así. No, 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 por favor. Por favor, al final todos necesitamos desarrollar el carácter de Cristo y por eso estamos hablando de padres discipuladores. Al final necesitamos formar a Cristo. Ahora, volvemos a lo mismo. Cuando yo estoy formando a mis hijos en Cristo, tengo que entender cuáles son los principios de Dios, que Él hable como Cristo, piense como Cristo, que tenga una relación con Cristo, una relación personal. Y de eso hemos hablado en las conferencias pasadas. Pero entender que el hecho de que sean diferentes no exime el hecho de que cada uno tenemos que llegar a ser o crecer a la medida y la estatura de plenitud de Cristo. La Biblia no dice, los que tienen un carácter apacible, esos sí pueden llegar, los otros sí no, qué pena con ustedes, lo lamento, I'm sorry, como dijo el hijo del zorro, I'm sorry, no. Todos debemos ser Cristo y estamos llamados a ser Cristo y debemos ser transformados por medio a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso la personalidad no es excusa. La personalidad simplemente es para tener cuidado, es entender que el proceso. Mira, soy músico, también me encanta la alabanza, cantar, ese es mi trabajo también desde niño, pero nunca, no soy músico profesional, soy empírico, pero sí he creado muchos, cursos para enseñar música. Y recuerdo que hace muchos años, cuando estaba dedicado 100% a la música, antes de empezar el pastorado, pero estamos hablando de los 16 años hasta los 21, 22, recuerdo que hice un curso que se llamaba Aprender para Todos. Y yo le decía, el curso decía, si tú en 2 meses no aprendes a tocar, te devuelvo el dinero. O sea, si en 2 meses tú no aprendes por lo menos las cosas básicas, no tocas por lo menos 5 o 6 canciones, yo te devuelvo el dinero. Y todo el mundo decía, ¿de verdad yo puedo? Y mira, tuve estudiantes de muy niños a estudiantes muy adultos. Y yo les decía, todo lo van a lograr. ¿Y cómo es posible? Bueno, primero el proceso era individual. En segundo lugar, yo tengo claro que todos podemos llegar a ser músicos. El tema es la manera como vamos a llegar. Resulta que el cerebro hay 2 hemisferios. Hay un hemisferio más racional y hay un hemisferio más sensorial o emotivo. Entonces, cuando uno va a la música también, la música tiene esas 2 partes, la parte gramatical, teórica, por así decirlo, más lógica, pero también la parte emocional. Hay personas que tienen ese talento innato, natural, que hace que aprendan muy sencillo. Y entonces, si la persona tiene talento, yo me vivo por ahí. Pero el que aparentemente no tiene talento, también tiene capacidad intelectual y tiene capacidad racional, y la música también es racional. Y entonces yo me vivo por allá. Por eso lo primero que yo hacía, la primera clase, era descubrir cuál era tu manera de aprendizaje. Y una vez que descubría tu manera de aprendizaje, por ahí me iba y al final estaban tocando. Y recuerdo alguna vez una psicóloga ya mayor estaba llorando, tocando su canción para el Señor, adorando. Y me dijo, pastor, esto yo lo soñé toda la vida. Yo pensé que no era capaz, porque un maestro cuando tenía 11 años me dijo que yo me dedicara a otra cosa porque yo para la música era negada. Y yo siempre creí que yo no podía. Y por primera vez, ya a mis 50 y tantos, estoy por primera vez adorando al Señor como siempre quise hacerlo. Entonces, mira, yo le decía, es que todos podemos aprender. El tema es cómo aprendamos. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que debemos de sacar. Entonces, lo mismo es con nuestros hijos. Tal vez sean diferentes, pero todos ellos tienen que al final reflejar a Cristo. Ese es el llamado. Pastor Obed, muchísimas gracias. Y yo creo que se sembraron muchas semillas para otros seminarios en el futuro y que tienen que ver con responder preguntas como estas. Pero muy agradecidos por este tiempo. Lo hemos disfrutado mucho. Pastor Obed, muchísimas gracias por su tiempo, por darnos esos tesoros. Nos lo llevamos y esperamos invitarlo otra vez. Que el Señor te bendiga, Pastor Obed, y que el Señor bendiga a todos estos estudiantes. También recuerde, esto queda subido en la página de YouTube de Comprehending the Times en YouTube. Y ahí puede ver todas las clases, repasar, compartirlas con otras personas, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Dios los bendiga.